un paquete de iniciativas que tienen como objetivo el poder regular las rentas de vivienda de corta estancia para turistas en la Ciudad de México. Durante los últimos años, las plataformas digitales que sirven como intermediarios en la renta de vivienda corta para estancias para los turistas, como lo conocemos, como son las plataformas Airbnb y Booking, han sido objeto de una importante regulación en muchos países alrededor del mundo, incluso en los que se caracterizan por ser muy fuertes en su actividad turística, como lo es España y Francia. Sin embargo, nuestro país ha quedado rezagado en esta materia. Desde que este mercado comenzó a crecer a inicios de la década pasada, resultó sumamente conveniente tanto para las empresas que manejaban las plataformas como para los usuarios y anfitriones, pero no para los vecinos ni tampoco para las ciudades. En un principio, los huéspedes convivían con familias que le rentaban una parte de su vivienda, pero después las viviendas comenzaron a rentarse en su totalidad, incluyendo edificios o condóminos enteros, situación que pronto comenzó a afectar a los vecinos de las comunidades donde se encontraban estos inmuebles. Esto obviamente originó una convivencia forzada entre los residentes locales que estaban acostumbrados a vivir en un lugar tranquilo y también familiar, donde podían estudiar y trabajar sin ningún problema, y turistas que están de paseo y con actividades permanentes de diversión y esparcimiento. De esta manera, las quejas por el ruido, las fiestas, basura, inseguridad y falta de respeto a las tradiciones y costumbres de los lugares en cuestión se hicieron cotidianas y en algunos casos causaron problemas, discusiones y hasta riñas vecinales con los turistas. Pero los gobiernos también comenzaron a sufrir las consecuencias, ya que también debían destinar más servicios públicos en esas zonas como policías, servicios de emergencia, agua o recolección de basura, sin contar con una retribución por el aprovechamiento de estos servicios, ni con el apego a estos impuestos. Lo más preocupante, sin tener un control ni registro de toda esta actividad turística. Finalmente, muchas familias fueron desplazadas de sus lugares habituales de residencia por el encarecimiento de las rentas y la gentrificación, y la Ciudad de México tampoco pudo escapar de este problema que es esta realidad. En conclusión, dicho mercado generó muchas oportunidades de viaje barato a turistas, así como un gran negocio para los propietarios de las viviendas y las plataformas, pero causó muy malos resultados para la mayoría de la gente y para las finanzas públicas en la ciudad. Para corregir esta situación, evitar problemas en las comunidades y darles a las autoridades el control sobre dichas actividades, los gobiernos de los países más afectados comenzaron a actuar. A continuación, me voy a permitir dar algunos ejemplos, si me lo permiten, a mis compañeras y compañeros. Barcelona. Desde 2016 se comenzó a imponer fuertes multas y después clausuras masivas de las viviendas que eran utilizadas para estos fines. Asimismo, se le exigió a esta plataforma Airbnb que atendieran varios puntos fundamentales como un registro ante las autoridades, el pago de impuestos, más seguridad y salubridad, y atender las decisiones de los vecinos de los edificios y una mayor responsabilidad y control. Colombia. Desde 2020 se estableció por ley el pago de impuestos y su incorporación al Registro Nacional de Turismo, tanto para las plataformas como para los particulares en esta actividad. Kioto, Japón. Desde 2018 solo se permitieron los alquileres en áreas residenciales entre enero y marzo, estableciendo un sistema de registro, la obligación de alquilar durante al menos una semana y la notificación obligatoria a los vecinos y al cuerpo de bomberos, entre otras. París, Francia. Se registró el alquiler a un máximo de 120 días al año. Se les obligó a darse de alta en un registro de vivienda turística y realizar el pago de impuestos. Además, solo serían autorizadas estas viviendas conforme a los planes de ordenamiento en los
lugares de actividades turísticas. San Francisco, California. Desde 2015 se prohibió el uso de vivienda de cualquier alquiler de corta duración, pero ante la inconformidad de Airbnb en los tribunales, ahora solo se permite por 90 días al año. En la ciudad de Dallas, Texas, en el 2020, se establecieron serias restricciones respecto a la temporalidad para la renta, así como las reglas de urbanidad que debían de seguir los propietarios. En la ciudad de Nueva York, este mismo año, en el 2023, se les obligó a contar con una licencia y registro y a no rentar por menos de 30 días y a no alocar a más de 2 huéspedes al mismo tiempo y a estar presentes físicamente mientras se alquilaban sus propiedades. Como podemos apreciar, compañeras y compañeros, las restricciones para estas plataformas no son pocas y aún así no se vieron afectados sus ingresos. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Airbnb. Pero tal como ya lo mencionamos, nuestro país y nuestra ciudad se quedaron rezagadas en cuanto a una regulación que tocara todos estos puntos, con excepción del pago de impuestos, pero quedando también pendiente el pago del aprovechamiento de la gran infraestructura que en el caso de la Ciudad de México se ofrece a dichas plataformas digitales, como la recolección de residuos, el uso de agua, de seguridad, quedando injustamente a cargo de las autoridades el poder garantizar dichos servicios a toda la comunidad. En el caso de la Ciudad de México, se calcula que existen 22,000 espacios activos considerados como viviendas de corta estancia para turistas que se promocionan en estas plataformas digitales, de las cuales la mayoría trabaja en esta plataforma llamada Airbnb. Sabemos que se trata de un sector de la economía sumamente importante, que va en crecimiento y que genera muchos ingresos y empleos directos como indirectos, por lo que nuestra propuesta de ninguna manera pretende afectar a este sector, sino solamente regularlo para que las ganancias no sean a costa de las y los capitalinos ni de la finanza de este gobierno. Y como la problemática es muy compleja, se requiere que abordemos desde varios frentes y por eso proponemos, en resumen, las reformas que voy a decir a continuación. En la ley de turismo, crear la figura de vivienda corta estancia para turistas. 2. Crear una plataforma para el registro de las viviendas que se ubiquen en las zonas permitidas por los programas de ordenamiento territorial. Por dicho registro, se deberá de pagar anualmente el equivalente a 1% del valor catastral del inmueble. Establecer los derechos y obligaciones a los propietarios y o poseedores y disponer las sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones hasta de 5,000 unidades de cuenta, es decir, un poco más de 500,000 pesos. Modificaciones al Código Civil. Los propietarios y poseedores podrán arrendar a los turistas una porción de su vivienda para estancias cortas, siempre que estén presentes y que la suma de estos arrendamientos no sea mayor a 90 días por año. Queda prohibido este arrendamiento en la totalidad de las viviendas y cuando se realicen en condóminos estarán sujetos a lo que establece la Ley de Propiedad y Condóminos de Inmuebles en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de las partes, y se deberá realizar un pago de impuestos y aprovechamiento. Cambios al Código Fiscal. Las plataformas digitales pagarán una cuota del 4% sobre el total de las comisiones o tarifas que cobren por cada renta por concepto de aprovechamientos. Estos aprovechamientos se deberán destinar al mantenimiento y mejoramiento de vialidades y servicios públicos de seguridad y rescate, de limpia, de alumbrado, de suministro de agua potable y de drenaje y alcantarillado. Modificaciones a la Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles. 1. La escritura del condominio deberá mencionar la posibilidad o no de que se pueda destinar hasta el 20% de las viviendas para los rentatarios. 2. No se podrán rentar las viviendas si se cuenta con adeudos en las cuotas de mantenimiento
ni utilizar las viviendas consecutivas o colindantes. 3. La Asamblea General de Condóminos deberá de autorizar y podrá revocar la autorización para el arrendamiento de vivienda de corta estancia para turistas. Finalmente, se propone expedir una nueva norma general de ordenamiento 30, actividad de arrendamiento de vivienda de corta estancia para turistas en el uso de suelo habitacional. Esto es con el objeto de que el ordenamiento territorial de la ciudad contemple esta actividad de arrendamiento de vivienda de corta estancia para turistas y para que siempre se realice de conformidad con la regulación que estamos proponiendo. Insisto, compañeros, la regulación de las plataformas que sirven como intermediarios en la renta de vivienda de corta estancia para turistas en esta ciudad no solo es posible, sino necesaria, tal como ya quedó demostrado en varias partes del mundo. De entrada, puede que suene muy restrictiva, pero en realidad solo se ajusta a las mejores prácticas internacionales, mismas que han demostrado no causar ningún perjuicio a los que se dedican a dicha actividad económica, sino más bien dar certeza a todas las partes que se ven involucrados en la misma. Esa es la propuesta del Partido Verde, que propone y que pone a su consideración en este día para poder integrar y generar de inmediato un movimiento en el que participen todas las partes y organizaciones y que se relacionen con esta actividad para que este Congreso tome a la brevedad las mejores decisiones en la materia para la ciudad y para todos los que vivimos y convivimos en ella. Muchas gracias, presidente. Espero poder contar con el apoyo de todos mis compañeros y compañeras